Costeo absorbente o costeo total. Este método se usa tradicionalmente para el costeo de productos de contabilidad. Se utiliza básicamente para servir de herramienta de información a los usuarios externos. Este método considera como costos del producto todos los recursos consumidos dentro del departamento de producción sin importar su comportamiento con su volumen de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Si son variables o si son fijos, no importa. Por lo tanto, el producto absorbe todos los costos de la producción. El costo unitario del producto consiste en los siguientes puntos: materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación variable, costos indirectos de fabricación fijos. Así, el costo absorbente asigna una porción del costo indirecto fijo de manufactura a cada unidad de producto, junto con los costos variables de manufactura. Para ver cuál es el costo directo o un costeo variable, se utiliza el método en medio administrativo con el fin de facilitar la toma de decisiones. Bajo este método, se consideran como costos de producto únicamente los de recurso que tienen un carácter variable y que son consumidos dentro del departamento de producción. Ejemplo: materiales directos, manos de obra directa, solo si es variable, y costos indirectos de fabricación. Ahora, los costos de mano directa y los costos indirectos de fabricación se consideran como costos del periodo. ¿Qué quiere decir esto de costos del periodo? El costo de periodo se basa en el tiempo o el lapso donde se registre el periodo contable o se esté fabricando dicha actividad, se esté realizando dicho producto durante un cierto tiempo. De tal manera que ningún costo fijo de manufactura se trata como un costo del producto, se trata como un costo de periodo. ¿Cuáles serían las ventajas del costeo variable? Causa menos confusiones, pues no permite que existan otros costos fijos de fabricación y que pueden ser aplicados o de más o de menos. La utilidad reportada sigue lógicamente las fluctuaciones de la venta y no las de producción. Los resultados de las líneas de producto y de otros segmentos de negocio pueden ser medidos en términos de margen de contribución sin tener asignaciones arbitrarias de costos fijos. Otra ventaja es que el análisis de costos aplicables para la fijación de un precio de venta es simplificado y afinado. Es mucho más sencillo poder determinar el costo de venta con este tipo de costeo variable. El costeo variable es compatible con la cantidad de costos estándar. Y otra ventaja es que describe mejor el modo de calcular los costos del producto cuando se prepara un estado de resultados. Aquí vemos algunas diferencias entre el costeo directo y el costeo absorbente. El costeo absorbente distribuye los costos fijos de producción entre las unidades producidas. En la evaluación de inventarios incluye ambos costos, los variables y los fijos. En este método no se dividen los costos variables y fijos, se utiliza el concepto de utilidad bruta. Ahora, para el costeo directo, se consideran los costos fijos de producción como un costo de periodo. Al evaluar los inventarios, solo se contemplan los costos variables de producción. Hay una división entre costos variables y costos fijos y se utiliza el concepto de costo de margen de contribución. Entonces podemos ver las diferencias que hay entre el costeo absorbente y el costeo directo. Ahora veamos el costeo por rendimiento. El costeo por rendimiento trata todos los costos excepto aquellos relacionados con las materiales directos como costos del periodo en los cuales son incurridos. Son los costos variables de los materiales directos, son costos inventariables.
Este método, por ser una propuesta reciente, aún no está utilizado por todas las compañías, solamente algunas las utilizan. El costeo de rendimientos no es permitido para propósitos de reportes externos de la contabilidad financiera. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Si la producción es mayor a las ventas, el costeo de rendimientos presenta una menor utilidad operativa de los tres métodos de costeo. Si la producción es menor a las ventas, la utilidad operativa es mayor al costeo de rendimientos. Si la producción es igual a las ventas, la utilidad será igual a la obtenida en el costeo de absorción y en el costeo directo. Entonces serían básicamente los ejemplos de diferentes situaciones. La teoría de restricciones. La teoría de restricciones describe los métodos para maximizar la utilidad operativa cuando existen los cuellos de botella en la organización. Este método describe tres unidades de medida. Contribución de rendimientos es igual a las ventas menos los costos de los materiales directos y el costo de ventas. Inversiones son igual a la suma de los costos de inventarios de materias primas y costos operativos, que serían los costos diferentes de materias directos incurridos para generar una contribución de rendimiento. Veamos lo que sería para manejar los cuellos de botella. Paso número 1. Reconocer qué recurso cuello de botella determina la contribución de rendimientos de la empresa. Paso número 2. Investigar y encontrar los recursos de cuello de botella, identificar los recursos con grandes cantidades de inventarios a la espera de ser procesados. Paso número 3. Subordinar todos los recursos que no son cuellos de botella al recurso cuello de botella. En este caso sería acomodarlos en el cuello de botella. Paso número 4. Tomar acciones para aumentar la eficiencia y la capacidad en el cuello de botella. El objetivo es aumentar la contribución de rendimientos menos los costos incrementables de tomas de dichas acciones. Para entender mejor este nuevo sistema de costeo, vamos a calcular la utilidad del periodo basado en la información del ejemplo 1 y realizaremos las diferencias entre los tres métodos. Ejemplo, la capacidad normal de una planta nos dice que son de 20,000 unidades por mes o de 240,000 por año. Los costos variables estándar por unidad son materiales directos 3, mano de obra directa 2.25, carga fabril variable de 0.75 para un total variable de 6 si sumamos todo. La carga fabril fija es de 300,000 por año o de 25,000 por mes o de 1.25 por unidad. A la capacidad normal de producción, la base de las unidades de producción se usa para aplicar la carga fabril. Los gastos fijos de mercadeo y de administración son de 5,000 por mes o de 60,000 por año. Los gastos variables de mercadeo y de administración son de 0.20 por unidad y el precio de venta de cada unidad es de 10. Aquí lo que podemos observar es desglosado los diferentes precios, ya sea por año, por mes o por unidad. Vemos en el ejemplo un inventario inicial que empieza el primer mes con 0. Luego nos aparecen las unidades producidas y después nos aparecen las unidades vencidas y nos queda un inventario final. En el inventario final nos vamos al siguiente mes, donde podemos observar que empieza con un inventario inicial de 0, porque si se fijan en la parte de abajo en el inventario inicial, pues comienza con el mismo mes, entonces sería 0. Unidades producidas, aquí nos salen que son 21,000. Unidades vencidas, 18,000 y nos queda un inventario final de 3,000. Entonces esos 3,000 se van al tercer mes como inventario inicial y nos sale que las unidades producidas fueron de 19,000 y las vendidas serían de 21,000, quedando un saldo de 1,000 en inventario final. Pasamos al cuarto mes y tenemos ese mismo cantidad para comenzar el inventario,
producidas nos piden que son 20,000, unidades vencidas serían 16,500 y nos queda un inventario final de 4,500 para el cuarto mes. Ahora, costeo de rendimientos. Aquí lo que vamos a ver es el acomodo de estas valores que estábamos viendo en la tabla, pero mes por mes y ya desglosando lo que serían las cuentas. Tenemos las ventas, materiales directos, costeo variable de producción, lo que queda en el inventario inicial. Si se fijan, son las mismas cantidades que aparecían en el otro recuadro. Costeo variable de mercancía, costos variables de ventas y aquí nos queda un saldo final en cada uno de ellos que sería el costo de rendimientos o contribución de rendimientos. Igual en la parte de abajo tenemos de manufactura, de administración, de mercadeo y nuestra utilidad operacional que nos quedaría a cada final de mes. Pasamos al siguiente, donde veo el costeo absorbente y el costeo variable. Vemos lo mismo aquí, costeo de absorción, costeo directo, vemos las diferencias que hay entre uno y otro, conciliación de diferencias, inventario, lo que hay en inventario final, inventario inicial, y en la última parte pues sería el costeo de rendimientos, igual la diferencia que hay, y también podemos efectuar lo que es la consideración, que sería el cambio de nivel de inventario en unidades por una tasa fija de aplicación de costos indirectos. Aquí vemos abajo la diferencia que existe. Aquí sería el costeo absorbente menos el costeo de rendimientos. Vemos las diferencias entre uno y otro. Hay pues una ligera diferencia. Lo que queda al final y al iniciar el inventario para el costeo de rendimientos y la diferencia que hay entre ambas. Esta sería la del costeo directo versus el costeo de rendimientos. En la parte de arriba vemos el costeo directo, las cantidades que nos quedan cada mes y lo que nos queda de cada una de las diferencias. Y en el costeo de rendimientos la cantidad, pues si se fijan, nos da la misma en las diferencias. Métodos de costeo. Las diferencias que se presentan en los tres métodos de costeo podemos ver la propia naturaleza del método de costeo absorbente, que hace que la utilidad varíe con la producción, como lo vimos en las tablitas. Y hablemos un poquito de lo que es el costeo estándar. Un estándar es un precio o un costo o una cantidad cuidadosamente determinada que por lo general se expresa en su base unitaria y sirve como fundamento para los registros contables. Son calculados considerando las condiciones económicas, la eficiencia y la efectividad, la capacidad de planta, los recursos con los que se cuentan, dentro del entorno o el ambiente empresarial. Es decir, este método se anticipa y predice el costo de los productos, ya sea un bien o un servicio. La principal diferencia conceptual entre el costeo histórico y el costeo estándar consiste en que en el costeo histórico nos indica los costos incurridos y el estándar los costos que deben incurrirse en condiciones dadas. En este caso se planea mucho antes y se determina en base a las condiciones de la empresa cuál sería el costo que se le debería de asignar al producto o al servicio. Ventajas y desventajas. Solamente vamos a leer algunas ventajas y otras desventajas. Una de las ventajas sería que facilitan el proceso de planificación y su medición por la comparación entre lo programado y lo que se ha logrado. Permite la determinación previa de los beneficios a obtenerse, su programación, su rendimiento, etc. La distribución racional del costo de operación del equipo entre diferentes productos que se beneficia con su utilización a lo largo de la vida del equipo sin tener grandes diferencias cuando el periodo de los gastos de mantenimiento del equipo sean muy altos o muy bajos. Desventajas.
Así como del costeo estándar está diseñado para lograr metas fijas, se corre el riesgo en que en algunos casos las normas para el establecimiento del estándar fijado no sean superadas y por el contrario contribuya a una limitación por el grado de rigidez que pueda tener el modelo. Otra de las desventajas podría ser que al efectuar la necesidad de efectuar ajustes permanentes, especialmente en aquellas economías donde la tendencia a la variación en los precios de los insumos es muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Que en un lugar o en este caso la economía de un estado o del producto está variando mucho, todo el tiempo está cambiando, entonces no se puede llegar a calcular eh, o predecir eh, con, muy, con mucha exactitud para llegar a la meta. Entonces, por eso sería una desventaja. Aquí vemos las variaciones en el estándar. La variación o desviación estándar nos dice que es la diferencia entre el costo real y el costo estándar, que sería la fórmula, ¿no? Aquí tenemos lo que es la resta. Si el costo estándar es más bajo que el costo actual, se dice que la variación es desfavorable o sobre el estándar. Y si el costo actual es más bajo que el estándar, se dice que la desviación, perdón, que la variación es favorable o bajo el estándar. Costeo estándar. Aquí analizaremos las variaciones para cada uno de los elementos, variaciones del estándar en materiales y en variación de precio. La variación de materiales puede clasificarse en variaciones en precio y variaciones en cantidad. La variación en precio se determina multiplicando la cantidad consumida por el actual y buscando la diferencia con la cantidad realmente consumida al precio estándar. Aquí lo hemos desglosado. Materiales en precio es igual a la cantidad actual por el precio actual. Materiales en precio estándar sería la cantidad actual por el precio estándar. Y la variación de los materiales sería la resta de estos dos resultados. Para la variación de materiales en cantidad es muy parecido, solamente cambia lo que sería el precio. Materiales en cantidad es igual al precio estándar por la cantidad actual y el material en cantidad estándar sería el precio estándar por la cantidad estándar. La variación entre estas dos pues sería la resta de cada una de las cantidades vistas.